Comenzamos con la primera etapa de la historia de la lógica. En esta ocasión veremos la lógica antigua. La Edad Antigua está caracterizada por una distancia de tiempo desde el año 600 hasta el año 300 antes de Cristo, es decir, del siglo VII al siglo IV antes de Cristo. Y también está caracterizado por el aporte de tres grandes culturas: la cultura china, a través del emperador Qin Shi Huangdi y su reforma educativa; la escuela de Charite, la India, a través de una obra llamada el Jnana Sutra de Akshapada Gotama; y la escuela griega, que obviamente tiene su máximo exponente en Aristóteles. El contexto de la Edad Antigua, de la lógica, pues la medicina mesopotámica puso la pauta porque intentaban establecer axiomas, es decir, frases de valor que ayudaran a resolver los problemas de la salud de los ciudadanos. Esa práctica de poner axiomas para definir los pasos o los avances en una disciplina es lo que básicamente van a imitar los occidentales. Entre los años 600 al año 300 a.C., en Grecia se desarrollan los primeros principios formales de las matemáticas, y vamos a ver algunos de los máximos exponentes también en esta rama. Comenzamos primero con China. La filosófica de Mo-Tzu va a ser la pionera en la lógica formal dentro de China. Él fue discípulo de Confucio allá por el siglo V a.C., fueron pioneros por tanto de la lógica formal. Esta escuela fue suprimida en China durante la dinastía Qing, después fue sustituida por el confucianismo, una filosofía casi religiosa, en la dinastía Han. El aporte principal es el moísmo, que consistía básicamente en lo siguiente: la idea de que lo importante es que haya un análisis y una aplicación concreta, si no es palabrería, y eso es lo que intentamos con la lógica formal, es intentar hacer que lo que hacemos a nivel teórico tenga una utilidad a nivel práctico. Desarrolló pruebas racionales estrictas sobre la verdad y la utilidad de todas las proposiciones. En la India, el Maharishi Gotama apareció por el siglo II a.C., apodado Akshapada Gotama, que significa el de ojos en pies, es decir, una persona cabizbaja, distraída, ensimismada. Es el autor de una obra llamada Jnana Sutra. Estos sutras o capítulos constan de 528 aforismos, es decir, 528 frases valorativas que tienen que ver con la búsqueda de la verdad, repartidos en 5 capítulos, cada uno de ellos con dos secciones. El Jnana Sutra es un análisis epistemológico para conocer la verdad. Hay que recordar que epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. No es en sí una filosofía por su afinidad religiosa, a pesar de depender de la epistemología. El propósito de esta filosofía religiosa es la salvación, el moksha. Para ello era necesario conocer y asimilar 16 categorías, y es aquí donde se vuelve importante para la lógica, porque esas 16 categorías son fundamentalmente lo que hoy se utiliza dentro de la búsqueda de la lógica, primero material y después formal. Según el Jnana Sutra, para asimilar la verdad son las siguientes: los medios para conocer, los objetos de conocimiento válido, las dudas, y los objetivos, los ejemplos, las conclusiones, los silogismos, los argumentos, las determinaciones, los debates, las disputas, las críticas destructivas, las falacias, las discusiones, las refutaciones y la derrota del oponente. Esas 16 categorías intervienen en el proceso de asimilación de la verdad según el Jnana Sutra, y es importante para la lógica porque menciona los silogismos, además que menciona las falacias, que son dos temas también que están incluidos dentro del área de la lógica formal. Sigue la escuela de la India, que para poder hacer una modificación mental es necesario tener una cognición correcta, el pramana, y para tenerla correctamente hay que fundarla en la percepción directa, la inferencia válida y el testimonio verbal. En la lógica formal lo que vamos a ver es la inferencia válida, cuando un argumento es válido y cuando una proposición es falsa. También es importante conocer los errores de concepción. En este caso estarían las falacias, las ilusiones, los errores de percepción, que normalmente están disfrazados pues como argumentos válidos, pero que en realidad son argumentativamente una falacia. La fantasía,
También es importante conocer las fantasías, extraer las palabras y los conceptos, ¿verdad?, que realmente son importantes, averiguar si la fantasía tiene un contenido válido para la verdad o no. Es importante también desechar los sueños, porque de alguna manera, según ellos, consideran que tiene ausencia de contenido mental. Obviamente esto está en debate, es un tema a debatir, porque ya sabemos que Sigmund Freud cree que sí y advierte que sí tiene contenido mental y que guarda incluso elementos de la conciencia. Es decir, que el sueño es un reflejo de algún elemento del subconsciente. Por lo cual, como no había ese conocimiento anteriormente, ellos creían que no tenía contenido mental. Y la memoria, que es importante también para poder modificar mentalmente nuestra conciencia, es necesario poder guardar elementos en la memoria, retener objetos, retener imágenes del conocimiento. La escuela realista e idealista de los ñañá consideran que para poder hacer una inferencia lógica es necesario seguir un proceso. Y el proceso ellos lo resumen en los siguientes pasos. Primero, conocer la premisa principal, la premisa inicial, de la cual partimos hacia la búsqueda de los razonamientos. Utilizamos la razón para poder llegar a concebir los ejemplos, que en este caso serían los ejercicios, las pruebas, todo elemento que ayude a sostener el razonamiento. Después pasaríamos a la aplicación, ¿verdad? De esos ejemplos surgen obviamente las ideas para poder aplicarlos a la vida práctica. Y después de la aplicación viene la conclusión, que es en sí el contenido, la teoría ya sistematizada, ¿verdad?, y resumida. En Grecia, pues aparecen algunos exponentes que veremos a continuación. Pitágoras, de Samos, del año 580 a.C., considerado pues él un matemático, además un poco místico, padre de la música. Para él las prácticas místicas y el pensamiento racional iban de la mano. Es algo parecido a lo que decimos hoy en la Iglesia Católica, que ciencia y fe no están peleadas, es decir, que lógica o razón y fe no están peleadas, sino que en algún momento coinciden. Lo mismo creía Pitágoras también, que la parte mística tiene un fundamento racional y va de la mano. Afirmó que los sonidos están gobernados por números, y desde que descubre que el número es el elemento primordial y que está contenido en todos los seres, pues considera al número como el fundamento real de la realidad misma. Los números son el lenguaje de la naturaleza, llegó a definir, y por eso es considerado uno de los principales fundadores de la matemática occidental, y la matemática por sí misma supone pues la prueba lógica para Pitágoras. Es decir, todo teorema debe tener una prueba, debe tener una forma de demostración. El problema que tenía Pitágoras es que cuando funda la escuela de los pitagóricos, que la quiso fundar como una especie de religión, se enfrentó a un problema elemental, que era los números irracionales, porque todos los números que Pitágoras analizó, pues iba declarando cuáles eran racionales, y cuando se encuentra con, por ejemplo, la raíz de 2, ahí encuentra la raíz de 5, la raíz de 11, ahí encuentra un muro con el cual chocar, porque él creía que la razón era capaz de explicar todo con números, pero la raíz cuadrada de 2 no es explicable de la razón, es decir, no es aproximable siquiera. Al parecer tiende al infinito la serie de números que originan, que se pueden deducir de la raíz de 2, por lo cual su escuela, que parecía ser muy fuerte, basada en los números, se empezó a debilitar a partir de ahí. Si dividimos, por ejemplo, 19 entre 2, obtenemos que es 9.5, por tanto 9.5 se puede considerar es el número decimal de una fracción, pero en el caso del número pi no se puede encontrar una fracción, es decir, una razón donde divida yo a sobre b que me dé la cantidad que da pi, por ejemplo, ¿verdad? 3.14 y tiende hasta el infinito. Según se dice hoy en día, la computadora más poderosa que pueda haber a nivel de los cálculos no ha podido apenas encontrar más allá de 10.000 cifras después del 3.14. Es decir, que pareciera que tiende al infinito, y el razonamiento humano es incapaz pues de llegar a deducirlo. Se escribirían libros, tomos enteros acerca de los números que pueda originar el número pi.
después del punto decimal. Y ese es un elemento que para Pitágoras fue determinante, ¿verdad? La lógica se encontró con un muro, porque no pudo obviamente entender, comprender este elemento o este número que se da obviamente entre los números naturales. Igual la raíz de 2, que parece que también tiende hacia el infinito. Estos números se llaman irracionales porque no pueden ser expresados como cociente de dos números enteros. Sin embargo, sus discípulos entraron en crisis al encontrarse con esta raíz cuadrada. De hecho, incluso han hecho caricaturas respecto a ello, donde dice, esos son los miembros de la secta de Pitágoras, los que tuvieron problemas con la raíz de dos números, la raíz de 2. ¿Qué están haciendo? Están atacando la raíz del problema. Un mal chiste para contar este hecho histórico, ¿verdad? Que tiene que ver con la incapacidad del hombre para comprenderlo todo desde la matemática. A pesar que la matemática nos acerca bastante a la verdad, hay elementos todavía incomprensibles por el razonamiento humano. Heráclito de Éfeso, en el año 550 a.C., él es conocido por el tema del logos. Él pensaba que el logos era lo común. El cambio es lo que fluye y esa fluctuación está bajo una medida, y la medida del cambio es el logos. Cuando decimos logos en la lengua griega, nos estamos refiriendo a la ley del universo, la ley de las cosas, la ley que hace que todo esté ordenado. Ese logos es superior a toda la naturaleza, está por encima de la naturaleza misma porque ordena la naturaleza misma. Por eso es que la palabra logos tendrá una connotación prácticamente divina dentro de la cultura griega, y de la palabra logos, que tiene que ver con ley, se origina también la palabra lógica. Considera pues que los seres racionales o no racionales, vivos o no vivos, pareciera que están regidos por una inteligencia particular. Esa inteligencia, dice él, es el logos, es la ley, es el orden. Aunque también logos, hay que decirlo, cuando definimos el concepto de lógica, tiene muchísimas acepciones, muchísimos significados, pero en el sentido que lo maneja Heráclito es en el sentido de la razón de ser de todo y el orden de todo, la ley de todo. La ley, como diríamos hoy en día. Parménides de Elea. Va a ser importante el aporte de Parménides porque él va a poner los primeros principios respecto a las leyes de identidad. Ya veremos cuáles son específicamente. Y es que él se preocupaba de explicar qué es la realidad. Y llegó obviamente a meterse en la ontología. La ontología es la disciplina que estudia el ser. Entonces para él entró en la decisión de estudiar al ser mismo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la existencia. Él llegó a definir incluso que el ser es y el no ser no es, aunque para nosotros esta frase es muy simple y no tiene mayor validez que un simple comentario, ¿verdad? Para Heráclito era muy profundo porque él intentaba explicar que el ser es un algo y el no ser no es, en el sentido de que el no ser no existe. Y cuando decimos que el no ser no es, pareciera que estamos afirmando realmente algo acerca de ese no ser, y al afirmar algo de ese no ser es como si dijésemos que ese no ser realmente es un algo, y si es un algo, por tanto el no ser no es que no sea, en realidad es, y es ahí donde trae el problema a Parménides. Confusa esta situación porque incluso algunos de los filósofos más renombrados como Martin Heidegger entraron a estudiar el ser específicamente por esa misma razón, porque se vuelve compleja para la parte de la abstracción del razonamiento. Tuve incluso la experiencia de un compañero en la Facultad de Filosofía que se estaba volviendo prácticamente de loco, pues, intentando entender por qué el ser es un algo dado que es un no ser. Al hablar con el castellano y explicar qué es un no ser, automáticamente la conciencia nos dice, pero si yo digo que el no ser es un no es, estoy afirmando que es un algo, y ahí entra una contradicción. Entonces él intentó entender esto y al final terminó ciclándose en esta búsqueda de comprender desde la razón esta frase de Parménides. Obviamente ya no siguió en la Facultad de Filosofía porque le pidieron que abandonara la facultad por el mismo hecho de que todas las clases de filosofía él intentaba volver al mismo tema. Entonces prácticamente le estaba afectando existencialmente entender el ser y el no ser. Con este principio da paso pues a los tres primeros grandes principios de la lógica: el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido. Veremos cada uno de ellos detenidamente.
El principio de identidad. En lógica booleana decimos que A es igual a A. Pero en el sentido del principio de identidad nos referimos a que todo lo que queramos definir tiene de alguna manera que estar comparado con algo, sea consigo mismo, sea con otro ser semejante. La identidad no es evidente por sí misma, es necesario afirmarla. Yo no puedo simplemente decir la letra A es ¿qué? No puedo quedarme corto en esa frase, tengo que terminar la frase. La letra A es una letra del alfabeto, la letra A es igual a, ¿verdad? Es decir, que al momento de definir algo, tengo que siempre afirmarlo, ¿verdad? Las concepciones negativas de la identidad de algo no son válidas en el sentido de que no nos explican el ser, solo nos explican el no ser de ese ser, es decir, nos explica aquello que no es. Pero cuando definimos desde el punto de vista de la lógica, tenemos que comenzar afirmando. Por eso es que veremos, cuando toquemos el tema de silogismo, que cuando vamos a determinar para cada elemento o término dentro de una proposición, siempre que definamos ese término como una variable, por ejemplo, si yo digo Juan come, será igual a la variable A, esa frase tiene que estar expresada siempre en forma afirmativa y no en forma negativa. Aun cuando yo dijese, por ejemplo, no es cierto que Juan come, en este caso el no entraría como parte de la variable que va a sustituir a Juan come, sino que el no pasaría a ser un conector, porque toda proposición debe estar necesariamente igualada a una oración afirmativa. Entonces yo digo que A es igual a Juan come, está en forma afirmativa, ¿verdad? Y esa es una regla que se respeta dentro de la transformación del lenguaje natural al lenguaje formal. Esta manzana es idéntica, y nos quedamos ahí, ¿verdad? Es idéntica a qué, ¿verdad? No puedo terminar una frase así sin sentido. No podemos cortar la frase. Esta manzana es idéntica a otra manzana siquiera, aunque sabemos que es una tautología decir eso, que es una cosa repetitiva y que no agrega nada a la ciencia, ¿verdad? Es un juicio, como diría Emmanuel Kant, es un juicio analítico, ¿verdad? Porque no le agrega nada nuevo al ser, sino que lo que decimos de ese ser está contenido en el ser mismo. Pero obviamente en este sentido lo importante es aprender a entender que todo concepto de un ser debe estar siempre comparado o afirmado. El principio de no contradicción. No es posible pensar el no ser, lo que intentaba hacer aquel compañero. Intentaba pensar qué es en realidad el no ser si el no ser es un no es. Nadie puede pensar en seres que no existen. Por ejemplo, nadie puede pensar en los pispirispis, los gurruminos, los corolitos, los fifirulos, porque son seres no existentes, son seres inexistentes. Y por lo cual, aunque yo diga estos nombres y aunque parezca que se refieren a personajes de comedia o personajes de fantasía, en realidad, mientras no tengamos una imagen mental de la realidad con qué comparar estas palabras, no tendríamos idea alguna de qué es un pispirispis, gurrumino, corolito, fifirulo. Un maestro nuestro ocupaba un ser imaginario llamada las parpatoplas, que es muy famoso en México esa palabra. En México la utilizan mucho, la parpatopla. Dicen en México que es un ser que vive debajo de las rayas amarillas de la carretera, y es para utilizarlo obviamente como un ejemplo de la incapacidad del ser humano de no poder definir aquello que no entiende o aquello que no conoce. En todo caso, prevalecería siempre lo existente antes que lo no existente, ¿verdad? Y este principio es demostrable con la siguiente proposición. Si yo digo que A es el ser y que la letra I se transforma en el símbolo de una I inversa, que sería la conjunción, y que ese símbolo en forma de una L inversa en forma horizontal es un negador, es decir, es un no, puedo transformar la letra A en un no ser, diciendo que coloco el negador antes de la A y digo es un no ser. Y de esta derivación de elementos y de símbolos podemos formular el principio de no es posible pensar el no ser de esta manera, donde lo deberíamos de leer no, ¿verdad? No A y no A, que significa que no es posible que A sea y A no sea a la vez. Es como cuando miramos el tema de la vida y de la muerte. Yo podría decir, no es posible
que Pedro viva y a la vez esté muerto. Es decir, que Pedro vive y a la vez está muerto. Y son dos conceptos contradictorios, entonces no puedo negar un concepto y colocarlo como existente a la par de su contrario, porque eso y obviamente es una contradicción. Esto es lo que nos enseña este principio, el principio de no contradicción. Todo argumento que se realiza no puede entrar en contradicción porque es inválido. El ser y no ser, ¿verdad? Cuando yo digo el ser y no ser, estoy diciendo A y no A. Sería un no existente, obviamente. De hecho, si hacemos la tabla de verdad de esa proposición de A y no A, nos daría una contradicción, basados en la regla de la conjunción. Y para explicar esto, pues voy a poner la regla a la par, que sería esta. Todavía no la habremos visto si vamos por este tema. Y la regla dice lo siguiente: si yo tengo dos variables, ¿verdad? Puede ser que se den cuatro posibilidades. La posibilidad de que sea ambas verdaderas, que una sea verdadera y la otra sea falsa, que una sea falsa y la otra verdadera, o que las dos sean falsas. Y en este caso, cuando hay una conjunción en medio de las dos, solamente va a ser verdadero en el caso de que ambas P y Q sean verdaderas. Para todos los demás casos sería falso. Para comprender mejor esto, he tratado de simbolizarlo mediante una especie de pequeño circuito, donde yo tengo un motor que genera electricidad, obviamente de una batería, y se dirige a dos compuertas. Una compuerta es verdadera, la otra es verdadera, y van hacia una bocina. La otra compuerta es verdadera y la otra está falsa, quiere decir que está abierta, ¿verdad? Por tanto, está inactiva. La tercera posibilidad es que esté una abierta y la otra esté cerrada. Y la última posibilidad es que ambas estén abiertas. Y después conecto esto, ¿verdad? Estas dos compuertas las conecto mediante una conjunción, una unión, y llevo la corriente a cada una de las bocinas. En este caso, solamente correría y llegaría la corriente en el primer caso. En el siguiente caso no llegaría. Aquí tampoco y aquí tampoco. Y eso es lo que intenta explicar la regla de la conjunción. Entonces, es posible pensar el ser y el no ser. Es decir, pensar en la nada. Yo puedo pensar en la nada, aunque no sepa qué es la nada. El simple hecho de pronunciar la nada es ya hablar de un concepto que, aunque es inexistente en la realidad, es existente como concepto, ¿verdad? Y cuando yo intento ver la nada dentro de la existencia, pues no lo podemos hacer realmente, pues la nada es nada. Pero si lo definimos desde el punto de vista de los axiomas y desde el punto de vista de las tablas de verdad, yo perfectamente puedo evaluar la primera frase, el ser y no ser, ¿verdad? Y llegar a la conclusión de que esa tablita me da una contradicción, porque me da dos valores falsos al final. En esta tabla, más adelante comprenderemos mucho mejor esto, y cuando volvamos a este tema quizás a repasar, veremos que era muy sencillo lo que estaba explicando. En este caso, se da obviamente cada valor, ¿verdad? Verdadero y falso da falso según la tabla de verdad, falso y verdadero da falso según la tabla de verdad, ¿verdad? Falso y verdadero. Entonces, lo que se supone que explica esta tablita es que esta afirmación en realidad es una contradicción lógica, y por tanto, si fuese verdadera totalmente, sería una ley, pero en este caso entra una contradicción, dado que hay una regla que dice: si todos los valores de una tabla de verdad, o tabla veritativa en este caso, dan falso, es una contradicción. Y esa es una ley que se define y que se va a utilizar muchísimo cuando miremos las tablas de verdad y los circuitos lógicos. Y como es una contradicción, entonces la frase inicial es una frase imposible, es decir, no se puede dar que A sea al mismo tiempo que no A. Así, el ser y no ser son inexistentes simultáneamente, pero que aquí, cuando afirmo como argumento no se puede pensar el ser y el no ser, aquí se convierte de otra manera el teorema, es decir, no se puede pensar A y no A. Cuando yo digo que no se puede pensar A y no A, estoy agregando un elemento más a la frase del ser y no ser, que sería el negador inicial. Cuando yo coloco el negador al inicio de este teorema de A y no A, ocurre lo siguiente: al derivarlo conjuntivamente, lo convierte en un concepto realmente existente, real, racional. Por tal razón es un principio lógico. Entonces, cuando yo digo no es posible que A sea y A no sea,
estoy afirmando en realidad una ley y vamos a demostrarlo con su tabla de verdad. Yo coloco los dos valores, ¿verdad? El valor de A puede ser verdadero y falso. Si yo niego el valor de A, cambio el valor, ¿verdad? En este caso, cuando es verdadero pasa a ser falso, cuando es falso pasa a ser verdadero. Y según la tablita de la conjunción, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la conjunción primero dentro del paréntesis, ¿verdad? A y no A. Ocurre que cuando yo tengo A y no A, verdadero y falso, se produce, ¿cómo se llama? Un elemento de falsedad. Y aquí tenemos, obviamente, en aquella tablita que vimos anteriormente, que es la contradicción, ¿verdad? Se vuelve a dar exactamente el mismo valor, pero como hemos agregado un negador antes de todo el paréntesis, ocurre, obviamente, la inversión nuevamente del valor final. En este caso, la f de cada uno de las dos posibilidades se convierte en verdadero. Y al convertirse en verdadero, estamos diciendo en realidad que esta forma de representar la frase no es posible pensar el ser y no ser, es en realidad una ley lógica, porque todo teorema y que termina en todos verdaderos, en todas sus posibilidades como verdadero, es una tautología. Y una tautología en una tabla veritativa es en realidad una ley lógica. Y esta es la regla que aparece normalmente en los libros. Si todos los valores de una tabla de verdad dan verdadero, es una tautología, por tanto la proposición es verdadera. Es una tautología y por tanto así. No se puede pensar el ser y el no ser, pero se puede formalizar esta proposición y resulta verdadera. Por tanto, es una ley lógica. Aprendimos entonces con este pequeño principio que toda ley lógica debe ser verdadera o tautología en su tabla veritativa. El principio del tercero excluido. No es lo mismo un juicio contradictorio a un juicio contrario. La diferencia es muy simple. Un juicio contrario sería más o menos como el siguiente: Rebeca es buena de día, pero es mala de noche. Un juicio contradictorio sería: Rebeca es totalmente buena y totalmente mala. No es posible que si es totalmente buena sea a la vez totalmente mala. Por tanto, ahí se da también una contradicción, ¿verdad? O es A o no A, ¿verdad? Esta es la disyunción exclusiva que aparece con esta regla del tercero excluido. El siguiente filósofo que hace aportes a la lógica es Platón. Platón, en su obra Sofista, realiza una serie de derivaciones mostrando la implicación de unos conceptos sobre otros. De hecho, él creía que no hay concepto humano que no tenga preexistencia en un concepto anterior. Por ejemplo, la idea de una sirena, aunque sea un concepto inexistente en la realidad, depende de dos elementos en la realidad, que es el pez y una mujer, que fusionados obviamente generan esta idea fantasiosa de las sirenas. Entonces, la idea de Platón de que todo concepto tiene una preexistencia de conceptos es verdadera. Por eso es considerado padre también de la deducción lógica debido a estos aportes que hizo dentro de su obra sofista como método de la filosofía. La deducción lógica la vamos a utilizar muchísimo cuando trabajemos con los silogismos. Partiendo de lo más general hacia lo más específico, notaremos en la mayoría de silogismos que partimos de elementos generales o de un juicio universal hacia juicios particulares, ¿verdad? O juicios más específicos. El siguiente es Aristóteles, considerado el padre o fundador de la lógica como ciencia. Sus aportes de lógica fueron sistematizados en una obra llamada El Organón, que en latín significa herramienta o instrumento. Era la herramienta pues para dirigir correctamente el pensamiento, y duró esta obra funcionando como manual de enseñanza científica casi toda la Edad Media, desde el año 400 a.C. hasta el año 1300 por mucho. Otras obras también importantes que incluye algunos de los elementos que veremos más adelante y son aportes también de Aristóteles es la obra sobre la interpretación, los analíticos primeros, los analíticos posteriores, las categorías, los tópicos y las refutaciones de sofismas. Más adelante miraremos el concepto de sofisma también. Según Aristóteles hay 4 tipos de juicios en realidad y aquí están explicados a través de una tabla. Hay juicios que son afirmativos, negativos, universales y particulares. Y existe uno que es un aporte extra, que son juicios indefinidos, pero que no los vamos a utilizar al menos cuando trabajemos en los silogismos.
o al menos si en alguno de los casos o figuras válidas del silogismo, probablemente utilicemos más de alguna de estas. Pero esencialmente son juicios universales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos y particulares negativos. Y en esta tabla pues se resume muy bien cómo sería una oración de tipo universal afirmativo. Todo S es P o todos los hombres son mortales. De universal negativo, ningún S es P o ningún hombre es mortal. De indefinido afirmativo, algunos S son P o algunos hombres son mortales. Indefinido negativo sería algunos S no son P, algunos hombres no son mortales. En este caso hombres es el sujeto y mortales es el predicado. SP significa sujeto y predicado. Particular afirmativo sería S es P, es decir, el sujeto tiene un predicado. Sócrates es mortal. Y particular negativo sería S no es P o Sócrates no es mortal. Más adelante miraremos también la correspondencia de los juicios respecto a que no siempre un juicio va a respetar la realidad. Es probable que hagamos también silogismos que tengan que ver con argumentos falaces y aún así respeten las reglas de elaboración de los silogismos. Por eso es que entran dentro de la categoría de silogismos inválidos o silogismos sofismáticos, le llamamos también, o simplemente sofismas. Más adelante miraremos esa situación. El silogismo es en realidad un conjunto de al menos 3 elementos. Es un discurso o conclusión en el cual están establecidas ciertas cosas. Es el primer elemento, las premisas, que pueden ser premisa mayor, premisa menor. Ahí tenemos 2 elementos. Y el tercer elemento es el que resulta necesariamente de ellas, por lo que son, es decir, una cosa diferente. Se refiere a la conclusión. Por tanto, en un silogismo, como mínimo, debe tener premisa mayor, premisa menor y conclusión. Por ejemplo, en este silogismo tenemos los Sócrates son mortales, es la premisa mayor, y se le llama premisa mayor porque normalmente es universal. Decir los hombres son mortales es una oración universal. Cuando yo digo Sócrates es un mortal, estoy hablando de un caso específico, con un nombre específico, por tanto es una oración particular. Y en este caso es una premisa menor. Y la que deriva de la unión, o podemos deducir de la primera y segunda línea, o primera y segunda premisa, es la conclusión que termina diciendo Sócrates es un hombre. Si lo leemos de manera corrida, pues podemos encontrar que en realidad se está haciendo una deducción. Los hombres son mortales, Sócrates es un mortal, por tanto Sócrates es un hombre. Y eso es en realidad un silogismo. Aunque hay silogismos obviamente aún más complejos, que pueden tener más de 2, 3, 4, hasta una cantidad impensable de premisas. Eso normalmente ocurre cuando en un discurso intento llevar desde ideas muy específicas, ¿verdad?, a conclusiones muy generales. Entonces puede ser que dentro de todo el discurso vaya sosteniendo yo una idea y la vaya fortaleciendo cada vez más con lo que le voy agregando, le voy uniendo, ¿verdad?, mediante una adición o una conjunción. Y eso obviamente va fortaleciendo mi argumento hasta llegar a la conclusión final, ¿verdad?, que está respaldada por todo lo anteriormente dicho. Los estoicos, Zenón de Elea es el fundador, es el máximo exponente. Los estoicos desarrollaron pues la diferencia entre lo que es lógica material, que es la lógica que se estudia en la filosofía, y la lógica formal, que es la lógica que estaremos estudiando acá. Obviamente, como parte de la introducción de lógica formal, se mira siempre la historia de la lógica, y ahí necesariamente hay que hablar de la lógica material. Como hemos visto, ha habido conceptos bastante teóricos, ¿verdad?, y todavía no hemos llegado a los elementos demasiado formales. Aún así, ya hemos visto un poquito la introducción de los juicios y los silogismos. Pero en realidad lo que va a abarcar la mayoría de elementos de estos videos será la lógica formal. La lógica material le toca obviamente a los filósofos. Aquí solamente mencionaremos de repente uno que otro exponente y uno que otro aporte. La metafísica, según ellos, es la primera rama que se encarga de estudiar los seres, en este caso la res, el objeto. Para ellos la gramática estudia el término, es decir, la palabra. La lógica, por tanto, va a estudiar el concepto, es decir, la ratio. La ratio es el argumento que le da
fuerza al concepto, que le da razón de ser al concepto. Está la prolepsis, que son los preconceptos o preratios, que son a los cuales se refiere normalmente Platón, cuando él dice que hay preconceptos antes de cada concepto. Y el juicio, que es este proceso del raciocinio que se encarga de determinar la verdad. Y aquí obviamente cuando miremos silogismos, tablas veritativas, cuando miremos circuitos básicos, circuitos lógicos, vamos a determinar el valor de verdad, sea verdadero o falso, que pueda dar una tabla o una deducción lógica, un silogismo o un circuito lógico. Para los estoicos, la judicio o el justus o la justicia o la justicia, este poder llamado el eius, que es la capacidad de poder juzgarlo todo, es en realidad un concepto que solamente la gente daba a los dioses, por tanto era un concepto simplemente otorgado en el culto a cada una de las deidades. Así que según los estoicos, solamente al dios o a los dioses les corresponde realmente la verdadera justicia, porque el hombre tiende a equivocarse al momento de alcanzar puede equivocarse al momento de determinar la verdad. Sin embargo, trayéndolo a la vida práctica, podemos saber que no es tan cierto, porque hoy en día con la lógica formal podemos llegar obviamente a principios de ley y que bajo cualquier circunstancia se siguen cumpliendo, es decir, son leyes inviolables. Eso quiere decir que sí hemos podido llegar a determinar verdades y que por tanto, si es que desde el punto de vista de la religión se sigue viendo como una potestad solamente de Dios, pues tenemos parte de esa capacidad. Y si lo vemos desde el punto de vista religioso, si Dios nos ha dado la capacidad de razonar o de concebir lógicamente la verdad, significa que es parte de nuestros derechos, el derecho de que el hombre pueda enfrentarse a la verdad de los fenómenos que estudia. Y eso es lo que intenta hacer la lógica, la matemática, como ciencia del saber, a través de los números, y también todas las disciplinas que utilizan el método científico. La lógica es canónica según los estoicos porque utiliza reglas. De hecho, la palabra canon o canona era en realidad una regla de medición que se utilizaba en el mundo griego. De ahí procede la idea de regla. Es decir, tiene una forma de poder medir realmente el razonamiento. Se rige por reglas obligatoriamente, ya que sirve para proporcionar reglas incluso para el recto conocimiento. Los conceptos son recuerdos comunes de las diversas percepciones que vamos a tratar también de entender, pero el elemento y el objetivo específico de esta asignatura son comprender estas cánonas, es decir, estas reglas. Euclides de Megara es el padre de la geometría, un representante también de la filosofía y de la lógica griega. Él es el padre también de utilizar los axiomas, porque él los va a aplicar a la matemática. Es un matemático alejandrino, autor de la obra universal, ¿verdad?, Los célebres elementos, uno de los textos matemáticos más relevantes de la historia del pensamiento científico hasta el siglo XIX. Su valor universal lo propaga el uso riguroso del método deductivo, el que distingue entre principios, definiciones, axiomas, postulados y teoremas. Todos estos elementos, que son elementos fundamentales en la matemática, también son elementos fundamentales para la lógica formal. Lo que llamamos aquí teoremas, pues son obviamente todas las proposiciones en lenguaje formal. Lo que llamamos postulados en matemática, aquí le llamamos leyes lógicas. Los axiomas, pues son cada uno de los juicios que contienen obviamente valores de verdad. Las definiciones, obviamente, y los principios nos sirven para comprender el funcionamiento de los diferentes sistemas de la lógica misma. Dos ejemplos de principios de Euclides. Dos principios intento pues ejemplificar qué tipo de axiomas son los que él definía. De él es, por ejemplo, esta definición: la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. O este otro postulado o principio: en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el famoso teorema de Pitágoras también. Pitágoras de hecho lo va a tomar de Euclides y lo va a transformar en el famoso teorema de Pitágoras. Pero en realidad los principios matemáticos parten de Euclides. Aquí quiero poner un ejemplo.
acerca de estos elementos de principio, postulado, teorema. Cuando definimos en un libro de matemática, por ejemplo, la suma, utilizamos una definición. Decimos que la suma es el resultado de añadir a una cantidad otra. Un principio, ya definimos más ampliamente, es la operación de adición entre números u objetos matemáticos del cual resulta un valor mayor a los sumandos. También existen los postulados, por ejemplo, que intentan ya expandir la idea del principio. En este caso, la palabra suma designa tanto la operación como resultado de la misma. Por ejemplo, es decir, la suma de los números naturales cumple la propiedad asociativa. La palabra suma hace referencia a la operación. Al decir la suma de 3 y 2 es 5, la palabra suma significa el resultado de la operación. Es decir, aquí intento explicar lo que dije en el principio. Obviamente necesitamos explicar esto también de manera simbólica. Entonces, a este elemento le llamamos el teorema. El teorema de la suma es que A más B es igual a C, que contiene obviamente dos elementos, los sumandos y la suma. Son elementos o axiomas dentro de un teorema. Los axiomas son cada uno de los fragmentos del teorema. La letra A, el más, la letra B, el igual, la letra C, ¿verdad? Están utilizados dentro de ese teorema mismo. Y el teorema, pues, es la proposición demostrable, lógicamente, partiendo de axiomas, de otros teoremas. Por ejemplo, en la vida real, la suma, ¿cómo la explican los maestros en las escuelas? La explican con peras y con manzanas, es decir, agarran dos frutas, ponen una a la par de la otra y tenemos dos frutas. 1 más 1 entonces es igual a 2 frutas. Entonces, de esa manera, obviamente, para explicar un teorema, normalmente se ocupa un teorema o más simple, o a veces también más complejo, o incluso un elemento que sirva para explicarlo, ¿verdad?, que esté fuera del sistema. En este caso utilizamos las manzanas que no son parte del sistema numérico, ¿verdad?, pero sirven muy bien para explicar cómo funcionan los números. O podemos incluso utilizar símbolos como dos palitos, ¿verdad?, para ejemplificar que la fusión de 2 palitos más 1 es igual a 3. Y también en este caso pues hay una regla de inferencia que se puede aplicar en este caso. Si tengo P y Q, ¿verdad?, y le resto P, me queda Q. Por tanto, P y Q es en realidad la suma de P y Q, ¿verdad? Es una regla que se va a utilizar mucho en la lógica y que más adelante miraremos, llamada la regla de adición.